Si alguna vez sentiste que la vida podía darte una segunda oportunidad, danos un me gusta y espera hasta el final de esta historia. Hoy conocerás a una mujer que demostró que la verdadera dignidad no se compra con dinero y que a veces una sola decisión honesta puede cambiar todo un destino. A las afueras de Guadalajara, en una zona de grandes casas y calles silenciosas, vive don Ricardo Montalvo, un empresario de 60 años que amasó su fortuna construyendo centros comerciales y hoteles de lujo. Sin embargo, su vida parece perfecta. Autobuses caros, viajes, eventos exclusivos, pero en su interior, Ricardo carga con una profunda desconfianza hacia todo el mundo. Durante años fue traicionado por sus socios, engañado por sus empleados y sobre todo heredado por una mujer que juró amarlo para siempre y terminó marchándose con otro hombre cuando se presentó una oportunidad más conveniente. Cansado de sentirse utilizado, Ricardo desarrolló una amarga idea sobre la naturaleza humana. Está convencido de que todo el mundo tiene un precio. Para alimentar esta creencia, hace 5 años inventó un cruel experimento. Cada vez que contratas a alguien nuevo para trabajar en tu mansión, dejas una gran cantidad de dinero a la vista, en un lugar tentador, y te escondes para observar lo que hace cuando crees estar completamente solo. Chóferes, jardineros, cocineros, ayudantes, tarde o temprano todos terminaban cediendo. Algunos solo se llevaban unas pocas multas para demostrarlo. Otros presumían con cantidades mayores. El resultado siempre confirmaba lo que yo quería creer. Nadie era realmente honesto. Esa mañana, sin embargo, algo estaba a punto de quebrar a aquel cliente. La administradora de servicios domésticos le había recomendado una nueva empleada de limpieza para que viniera 3 veces por semana. Si la llamaban Rosa Herrera, tenía 56 años. Era viuda y vivía en un barrio humilde con su joven, desempleado y una niña, asmática, que necesitaba medicación constante. Rosa pasó años limpiando casas antiguas, siempre en silencio, aceptando siempre el trabajo que otros rechazaban. La descripción que recibió Ricardo fue simple. Es muy trabajadora, muy seria y sobre todo muy honesta. Para él, esa última palabra era vacía, parecía una broma. Entonces contrajo el compromiso y decidió someterlo a la misma prueba que había destruido la reputación de tantos, antes que ella. Poco antes de la hora acordada, Ricardo subió a su dormitorio principal con una caja metálica donde lo guardaba. Metió varios fajos de billetes en una bolsa y los dejó sobre la cómoda, a la vista como si los hubiera olvidado al cambiarse de ropa. No era una suma simbólica, solo el dinero suficiente para pagar varias contribuciones a una familia pobre. Colocó los billetes ligeramente desordenados, dando la impresión de descuido típica de alguien tan rico que no le importa cada billete. Luego se escondió tras la puerta, dejando un lugar donde pudiera observar sin ser visto. Oyó el timbre de entrada, la voz del portero, anunciando la llegada de la nueva señora de la limpieza y, momentos después, suaves pasos subiendo las escaleras. El corazón de Ricardo se aceleró más de lo que quería admitir. Parte de la esperanza, a veces con ansiedad, de confirmar una vez más que nada podía resistirse al dinero fácil. Otra parte, muy pequeña y a menudo olvidada, descubrió que por una vez la historia era diferente, aunque no se había atrevido a confesárselo. Rosa apareció en la puerta del dormitorio empujando un carrito con productos de limpieza. Vestía un uniforme modesto, zapatos desgastados y llevaba el pelo recogido en un moño. Sus hermanos mostraban el desgaste de muchos años de trabajo físico. Entré en la habitación, observando cada detalle con respeto, evitando tocar nada que no fuera necesario. Cuando sus ojos se encontraron con un montón de dinero sobre la cómoda, se sintió completamente inmóvil. Ricardo reconoció ese momento, la sorpresa inicial, el silencio denso, la lucha interna que precede a la decisión. Para él, era cuestión de cuánto tiempo la mano de Rosa se había extendido para conseguir los billetes, como había sucedido con todos los demás.
Lo que yo no sabía era que esta mujer estaba a punto de desafiar su experimento sola. A pesar de todo lo que creía sobre el corazón humano, Rosa trajo su saliva, se acercó a la cómoda y miró las facturas como si fueran un reflejo de todo lo que se perdía en la vida. Sabía perfectamente cuántas cosas podía resolver con esa frecuencia. Los inhaladores de su bebé, la factura de la luz atrasada, la vacante nunca antes vista. Los billetes de autobús que a menudo no podía pagar. Por unos segundos, Ricardo sintió que veía la misma película de siempre. La necesidad apremiaba, la conciencia flaqueaba, la mano se acercaba lentamente al dinero fácil. Sin embargo, algo en la postura de Rosa era distintivo. En lugar de buscar, se apoyó con una mano en el borde de la cómoda y cerró los ojos un momento, como se había dicho en silencio. No había nada más en la habitación, nadie que pudiera juzgarla, nadie que la acusara si guardaba un solo billete en el bolsillo. Solo ella, su conciencia y ese dinero que brillaba como una tentación. Al abrir los ojos de nuevo, respiré hondo y, con mucho cuidado, tomé un puñado de billetes. Ricardo continuó el extraterrestre, convencido de que el fin era inevitable. Se pusieron en guardia, extendieron un poco la mano hacia la luz, empezando a ordenarlos por valor y a contarlos en voz baja, casi como si rezaran ciencia, conocimiento, tresciencia. Tus hermanos tienen blaván, no de ambición, campana de respeto. Tras terminar de contar, miró a su alrededor buscando un lugar donde anotar algo. No vi nada en la oficina, así que abrí mi bolsillo de lona y saqué un libro viejo, con las esquinas dobladas y algunas páginas sobrantes. Saqué con cuidado un papel. Lo apoyé sobre mi cómoda y anoté con letra clara la cantidad exacta de dinero que había contado. En el papel escribió: cantidad encontrada en la cómoda del dormitorio principal. No toqué nada, me dejó en el mismo lugar. Rosa Herrera limpia. Coloqué la nota encima de los billetes, para que fuera lo primero que vieran al entrar. Luego apoyó las manos en la cómoda unos segundos. Ladeó ligeramente la cabeza y murmuró en voz muy baja que no quería volver a ver a su hija comiendo con dinero mal ganado. Rezaba para tener fuerzas para seguir trabajando, aunque el agotamiento y la pobreza persistían a diario. Desde detrás de la puerta, Ricardo sintió un golpe inesperado en el pecho. Durante años, había usado este experimento para confirmar su propia amargura, pero ahora presenciaba algo que desmantelaba por completo su teoría. Esta mujer, que tenía 1000 razones para ceder a la tentación, había decidido dejar el dinero exactamente donde estaba y, sobre todo, dejar constancia por escrito de lo que había encontrado. Nadie fue robado en el suelo. Pero le preocupaba que sus acciones no fueran coherentes. Rosa no dejaba de contemplar las multas. Cuando terminé de escribir, volví a ordenar todo en la cómoda. Recogí mis productos de limpieza y comencé a trabajar en la habitación como si nada hubiera pasado. Cepillé la cama con precisión, quité el polvo de los muebles y aspiré la alfombra con movimientos tranquilos. Sus ojos no se desviaron hacia el dinero. Para ella, el asunto estaba resuelto. No estaba bien y nunca lo estaría. Para Ricardo, sin embargo, algo había empezado a desmoronarse en su interior. Cuando terminé de limpiar la habitación, Rosa salió y siguió con las demás habitaciones, siguiendo las instrucciones que le había dado. Ricardo permaneció inmóvil unos minutos tras la puerta, intentando comprender lo que acababa de ver. Sentí vergüenza por haberle preparado ese truco, y también una esperanza extra por no haber visitado su corazón en años. Finalmente llegó al escritorio, fingiendo trabajar. Mientras escuchaba el sonido de la aspiradora, los pasos discretos, el abrir y cerrar de puertas. Cada ruido le recordaba que, por primera vez en mucho tiempo, alguien había pasado su examen sin tocarle las manos. Al final de la mañana, Rosa se acercó tímidamente a la caja. La toqué con suavidad y esperé a que levantara la vista. «Señor Montalvo, ya terminé por hoy», digo con respeto. Solo quería avisarle que encontró mucho dinero en su habitación y lo dejó exactamente donde estaba, con una nota. Antes era solo olvido. Ricardo la observaba con atención.
No había orgullo en su voz, ni ofensa, ni intención de complacer. Solo la tranquilidad de quien sabe que tiene razón. En ese momento, sin que nadie más la superara, comenzó a formarse una conexión silenciosa que pronto provocaría una guerra de valores dentro de esa casa. Después de que Rosa se retirara al sótano, Ricardo permaneció unos segundos en silencio, observando la puerta cerrada de su despacho. Sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo: respeto genuino por otra persona. Cerré el ordenador, me levanté y volví a subir al dormitorio. Al entrar, vi exactamente lo que ella había descrito: los fajos de billetes alineados, la hoja de papel encima con la letra firme de Rosa y la breve explicación de lo sucedido. No me perdí ni un solo billete. Tomé la nota entre los dedos y la leí de golpe. Esa frase sobre no tocar nada, escrita con tanta delicadeza, me pareció más valiosa que todo el dinero depositado en la cómoda. Durante 5 años, ese experimento solo había servido para confirmar su desprecio por la gente. Ahora, en cuestión de minutos, una mujer anónima había desmantelado su teoría, simplemente eligiéndola. Sentí una mezcla de vergüenza por haber sido juzgada de esa manera y una gratificación extra por la lección que acababa de recibir. En los días siguientes, Ricardo comenzó a observar a Rosa con otros ojos. Me di cuenta de que siempre llegaba unos minutos antes de la hora acordada, que nunca miraba las cajas ni las puertas cerradas, que trataba cada objeto de la casa como si fuera algo frágil, incluso los viejos o rotos. Nunca te preocupas por el peso de los cubos, el calor, las escaleras. Cuando necesitas un descanso, te sientas discretamente en la cocina, bebes un cuenco de agua y vuelves al trabajo sin problemas. A mitad de camino, mientras limpiaba las ventanas de la comida, Ricardo fue abordado con una excusa. «Señora Rosa, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en casa?», preguntó fingiendo despreocupación. Se detuvo un segundo, solo con el paño en la mano. «Más de 20 años, señor. Desde que murió mi esposo», respondí con calma. «Eso es lo que tienes que hacer. ¿Alguna vez has pensado en cambiar de área?». Rosa sonrió, pero era una sonrisa cansada. Cuando hay que llevar comida a la mesa, no se puede elegir demasiado. Cualquier trabajo honesto es una bendición. Esa frase resonó en la mente de Ricardo durante horas. Cualquier trabajo honesto es una bendición. Para un hombre rodeado de lujos, acostumbrado a ver el dinero como arma y protección, escuchar a alguien agradecer por limpiar pisos y baños parece casi irreal. Se centraba en pequeños detalles: cómo doblar bien las toallas, cómo guardar los productos de limpieza para que duren más, cómo apagar las luces en los espacios vacíos para no desperdiciar electricidad. Era evidente que trataba la casa mejor que muchos otros trataban la suya. Tras terminar la primera semana de trabajo, decidieron hacer una segunda prueba. Menos cruel, pero al fin y al cabo una prueba. Dejar una cartera con una cantidad menor de dinero en la mesa del salón, como si la hubieran olvidado antes de salir. Desde el pasillo observé la reacción de Rosa. Vio la carta, la abrió solo para comprobar si había algún documento y, en lugar de llevárselo, la guardó en una caja cerrada, dejando una nota: «Carter encontrado en la habitación, guardado en un lugar seguro. Pink». Al hablar del tema, al buscar reconocimiento, simplemente haz lo que consideres correcto y sigue cortando el suelo. Ricardo, no te puedes engañar. Rosa no era una excepción momentánea. Era coherente en su forma de vivir. Honesta cuando nadie la menospreciaba. Responsable cuando nadie la aplaudía. Este tipo de persona, pensé, es la más rara que existe. Avergonzado por sus propias sospechas, decidió recompensarla, sin revelar aún los problemas que había creado. Al final de esa semana, pasamos por la cocina mientras ella guardaba los trapos. «Señora Rosa, quiero agradecerle su trabajo. La casa nunca estuvo tan bien cuidada. A partir del mes que viene, su paga será un poco más alta». Ella lo miró, genuinamente sorprendida. «Señor, solo dejo mi trabajo». «Precisamente por eso», respondí, «porque lo escuché como pocas personas lo harían». Rosa me miró emocionada y solo dijo un gracias en un susurro. No pregunté más, no exigí nada. Esa sincera humildad hizo que Ricardo sintiera, una vez más,
el peso de sus antiguas decisiones. Mientras marchaba ese día, con el mismo bolsillo al hombro, no podía imaginar que muy pronto tendría que tomar partido por esta mujer frente a la persona que más la había arrepentido en el pasado. Porque en ese momento, lejos de allí, alguien preparaba su regreso a la mansión Montalvo y traería consigo una tormenta que derrumbaría, una vez más, todo lo que Ricardo creía sobre el amor, el poder y el verdadero valor de una persona. Un sábado por la tarde, mientras Rosa limpiaba la biblioteca, el móvil de Ricardo vibró sobre la oficina. Miró la pantalla y sintió un nudo en el estómago al ver el nombre que apareció. Elena. Hacía años que no hablaba. Había sido su esposa durante más de una década, hasta que decidió irse a Madrid con un inversor más joven, que le prometía una vida más lujosa. Desde entonces, Ricardo solo había recibido noticias vagas, fiestas, viajes, fotos en revistas. Luego silencio. Ahora, de repente, lo llamaba, dudó unos segundos antes de contestar. Al deslizar el dedo y acercar el teléfono a la oreja, oyes la misma voz suave y calculadora que tan bien conoces. «Ricardo, soy yo», dije Elena con un tono que mezclaba nostalgia y drama. «Ha pasado mucho tiempo, pero necesito hablar contigo». Se recostó en la colina mirando por la ventana. «¿Qué quieres, Elena? Las cosas no salen como uno piensa. Cometí errores. Me gustaría volver a Guadalajara unos días. No tengo dónde ir. Quería pedirte al menos un techo mientras me reorganizo». Ricardo cerró los ojos un momento. En parte, solo recordaba el dolor de verla marchar sin mirar atrás, cargando sola con sus maletas, pero también la poca confianza que le quedaba en la gente. Por otro lado, sin embargo, conservaba los recuerdos de los primeros años juntos, cuando prometieron envejecer juntos. El silencio duró hasta que Elena insistió. «No te pedí nada más. Solo unos días. Te prometo que no intento complicarte la vida. Por fin lo acepto. Digo que podrías quedarte en la casa de huéspedes de la mansión por tiempo limitado, hasta que encuentres algo propio». Al llegar, miró el teléfono con la sensación de haber abierto la puerta a un huracán. En ese momento, Rosa pasó frente al despacho con una cubeta. Noté el rostro tenso del jefe y me detuve discretamente. «¿Todo bien, señor Montalvo?», preguntó con respeto. Ricardo dudó, pero respondió. «Mi exesposa va a venir a casa unos días. Eso es todo». Rosa asintió, sin curiosidad ni juicio. «Si necesita que cambie más el horario para darle privacidad, dígalo». Esa consideración lo sorprendió. Estaba acostumbrado a la gente que solo pensaba en sí misma. Rosa, sin embargo, se ofreció a reorganizar su rutina para no molestarla. «No faltan», respondió. «Éramos una parte importante de esta casa». Al día siguiente, un carruaje negro se detuvo frente a la mansión. Elena llevaba 2 maletas de marca, gafas de sol oscuras y un vestido elegante, aunque su expresión dejaba entrever el desgaste de los años. Había perdido parte de la seguridad arrogante que lo caracterizaba, pero conservaba esa forma de mirar a los demás desde arriba. Ricardo abrió la puerta principal. Ella comenzó a abrazarlo sin pedirle permiso. «¿Cuánto menos te he dado?», susurró. Él permanece rígido, sin responder. La invitación para pasar y firmar el pasaje era la habitación de los huéspedes. En ese momento, Rosa salió de la cocina con un paño en la mano, intentando limpiar el receptor. Al ver a Elena, me detuve y saludé con educación. «Buenas tardes, señores». Elena miró rápidamente hacia abajo, como si estuviera evaluando un objeto. Él simplemente inclinó la cabeza en un gesto mínimo sin responder al saludo. Luego, volviéndose hacia Ricardo, preguntó en voz baja. «¿Y ella quién es?» «Rose. Él es quien mantiene la casa en orden». Elena sonrió con frialdad. «Ah, la señora de la limpieza. Ya entiendo». Durante los primeros días, Elena se movía por la mansión como si todavía fuera su dueña. Movía flores, opinaba sobre cuadros, criticaba discretamente la decoración que Ricardo había elegido tras su divorcio. Al principio intenté ser cordial, pero noté que cada comentario tenía una carga de ironía. Rosa, por su parte, permaneció en un segundo plano, realizando su trabajo con más discreción que nunca. Saludaba a Elena todos los días. Nunca recibí respuesta,
Poco después, las molestias se hicieron evidentes. Una mañana, Elena entró en la cocina mientras Rosa terminaba de limpiar la encimera. ¿En serio, Rosa?, pregunté con tono condescendiente. Cuando sirvas la comida, intenta que las tazas de café estén mejor alineadas. A Ricardo le gustaban los detalles. Rosa asintió con calma. Claro, señora. Es posible. Y otras cosas, añadió Elena. Prefiero que no te sientes en la habitación cuando hablas con Ricardo. Es importante saber. Privacidad. Estoy segura de que entiendes tu lugar. Las palabras fueron suaves, pero el veneno era evidente. Rosa sintió una pizca de humillación, pero no respondió agresivamente. Simplemente responde. Eso es lo que me preguntas, señora. ¿Solo vengo a trabajar, Ricardo? Que caminaba por el pasillo y escuchaba parte del diálogo, se sintió enojado. Reconozca este tono. La misma forma en que Elena trataba a sus empleados en el pasado, como si fueran invisibles, útiles, pero sin valor real. Esa noche entra en escena, pretende poner límites. Elena te agradecería que trataras a Rosa con respeto. Eres una excelente profesional. Levantó la vista fingiendo sorpresa. ¿Desde cuándo te importan tanto los empleados? Solo revisa un par de cosas. Hay diferencias, Ricardo. Cada uno en su lugar. Precisamente por eso, respondí. Porque cada persona en su lugar merece respeto. Elena sonrió, pero sus ojos denotaban incomodidad. Ese fue el primer grito. A partir de entonces, comencé a observar con mayor atención la forma en que Ricardo hablaba con Rosa. Los sinceros gracias en las miradas de reconocimiento. Y una idea incómoda se formó en tu mente. Tal vez esa humilde mujer representaba una amenaza, mucho mayor de la que habías imaginado. Elena empezó a fijarse en cada pequeño gesto. Cómo Ricardo le agradecía a Rosa al terminar una tarea, cómo le preguntaba si necesitaba algo, cómo escuchaba sus respuestas con genuina atención. No eran coquetos, no decían palabras fuera de lugar, pero solo había un respeto que Elena no estaba acostumbrada a ver en ella como empleada. Eso era lo más irritante que quería admitir. Una tarde, mientras Rosa ordenaba los libros de la biblioteca, Elena se quedó en la puerta, fingiendo mirar su celular, solo para escuchar la conversación. Señora Rosa, la forma en que organicé esas estanterías quedó perfecta, dice Ricardo. Hacía tiempo que nadie era tan cuidadoso aquí. Rosa sonrió tímidamente. Me gustan sus libros, señor. Ni siquiera se puede leer mucho si no se conserva la historia de la gente. Le prometo que cuando tenga que descansar... ¿Puedo darle algo?, respondió. Elena apretó la mandíbula. Más tarde, en la casa de huéspedes, llamé a una amiga de la alta sociedad. No te lo imaginas. Parece que ahora mi exmarido está encantado con su señora de la limpieza, digo con tono venenoso. Habla de ella como si fuera algo especial. Cuidado, respondió su amiga. Los hombres confunden compasión con cariño. Tranquila, respondió Elena. Es muy bueno poner a cada uno en su lugar. Si estas historias te acompañan en tus tardes o noches, dale a me gusta y así sabremos que quieres más historias como esta. Y cuéntame en los comentarios de qué país nos escuchas. Me encanta leerte y saber que no estás sola al otro lado. Con esta idea fija, Elena decidió organizar un evento que le permitiera marcar territorio. Una noche en la habitación, mientras Ricardo revisaba unos documentos, se sentó al sur con una copa de vino en la mano. Se acerca tu cumpleaños, digo con una sonrisa calculada. Deberíamos tener una pequeña reunión, algo elegante, con tus amigos de siempre. Nada exagerado. Solo la gente que de verdad te quiere. Ricardo dudó. Hacía mucho que no era fiestero. No sé si quiero celebraciones, respondí. Por eso, insistió, se toman los años demasiado en serio, demasiado apretadamente. Una noche tranquila con gente importante te haría feliz. Puedo organizarlo todo como antes. Al escuchar ese como antes, Ricardo sintió un eco del pasado, de los días en que las reuniones en la mansión eran sinónimo de éxito y reconocimiento. Al final cedí con una condición. Está bien, pero quiero algo discreto, sin exageraciones ni alardes. Te lo prometo, dijo Elena, mientras en su mente traía un plan muy diferente. Al día siguiente, en la cocina, Elena
Se acercó a Rosa con una amabilidad que no había mostrado hasta entonces. Rosa, quería pedirte un favor especial. El sábado tendremos una pequeña reunión por el cumpleaños de Ricardo. ¿Crees que podrías ayudarnos atendiendo a nuestros invitados? Rosa se sorprendió. Señora, estoy acostumbrada a limpiar. Nunca lo he hecho en una fiesta elegante. No es complicado, respondió Elena con dulzura. Es usted cuidadosa y respetuosa. Seguro que lo pasará muy bien. Además, será una oportunidad para ganarse unas horas extras. Rosa dudó, mirándose las manos ásperas, imaginándose entre gente elegante, con tazas finas y conversaciones que no entendería. Pero también pensé en las medicinas de mi hija y en la comida que a menudo tenía que racionar. Si cree que puedo, lo intentaré, digo al final. Perfecto, sonrió Elena. Quiero que todo esté impecable. Ricardo se merece una noche inolvidable. Lo que Rosa no sabía era que esa noche inolvidable había sido diseñada para algo más, no para honrar al miembro, sino para exponerla a una sala llena de miradas críticas. Elena estaba dispuesta a usar cada gesto, cada palabra y cada mirada de superioridad para recordarles a todos quién era, según ella, el verdadero lugar de una mujer como Rosa. A partir de ese día, el ambiente en la casa empezó a llenarse de preparativos. Traían cajas con bebidas caras, arreglos florales, mantas nuevas. Elena lo revisaba todo con la precisión de un director de escena. Mientras tanto, Ricardo observaba desde cierta distancia, sintiendo una incomodidad que no podía explicar. Algo en el entusiasmo de Elena le recordaba a las antiguas fiestas donde las apariencias valían más que las personas. Rosa, por su parte, se preparó. Pedí a alguien un uniforme más presentable, zapatos menos desgastados, y practiqué en casa cómo llevar una bandeja sin usarla. No quería avergonzar a nadie, simplemente hice bien mi trabajo. Lo que ninguno de ellos imaginó fue que, bajo ese velo, las máscaras comenzaban a caer, y que el valor de cada uno quedaría expuesto ante todos, para bien o para mal. Muchas gracias por escuchar. Si esta historia te está tocando el corazón, te invito a suscribirte y contarme en los comentarios desde donde nos escuchas. Comenta y dale like, ayúdanos. Abajo a crear cuento historias profundas para ti todos los días. Cuando llegamos el sábado, la mansión de Ricardo se transformó. Desde temprano, los proveedores llegaron con bandejas de canapés, arreglos florales y cajas de vino caro. Elena lo supervisaba todo con una sonrisa segura, dando órdenes rápidas, moviéndose por la casa como si volviera a ser su dueña. Para cualquiera que la hubiera visto desde que se fue, parecía una simple celebración de hitos. Para ella, sin embargo, era el escenario perfecto para demostrarle al mundo que aún tenía el control sobre la vida de Ricardo. Y para dejar claro que Rosa ya no era la señora de la limpieza, Rosa llegó antes de la hora acordada, con un uniforme negro y pantalones blancos que había conseguido de un vehículo que hacía las veces de sirvienta. Quítate el pelo con entradas y un par de zapatos viejos pero limpios. Miró el reflejo del viento antes de entrar y respiró hondo. No estaba acostumbrada a ese tipo de ambiente, pero se había prometido a sí misma que haría todo lo posible por no cometer errores. Toqué el tono de servicio y algún empleado pasó por la cocina. Rosa, hoy quiero brillar, le dije a Elena, entrando con una copa en la mano. Llevarás bandejas de bebidas y aperitivos. Camina con calma, duerme poco y habla un poco menos. Los invitados vienen a celebrar a Ricardo, no a celebrarte a ti. Entiendo, señora, respondió Rosa bajando la mirada. Y por favor, añadió Elena, no te quedes quieta en medio de la sala, siempre en movimiento o en la cocina. Es importante mantener a cierta distancia. Por la tarde, empezaron a llegar los primeros autobuses de lujo. Abogados, médicos, empresarios, esposas muy arrogantes, todos vestidos con ropa elegante, perfumes caros y miradas evaluadoras. Ricardo recibió a todos con educación, aunque su sonrisa era más tensa de lo habitual. No podía entender por qué se sentía tan incómodo con esa fiesta que, en teoría, estaba destinada a honrarlo. Mientras tanto, Rosa se movía con una bandeja de copas de champán, lo que le permitía no tropezar ni derramar nada. Durante la primera hora, todo transcurrió con aparente normalidad.
Conversaciones sobre negocios, viajes, inversiones. Pocas miradas se posaron en la mujer uniformada que pasaba entre ellos ofreciendo bebidas. Para la mayoría, Rosa era parte del mobiliario, algo necesario pero invisible. Elena observaba el ambiente satisfecho, como una directora que ve que su trabajo comienza según lo previsto. De vez en cuando, se acercaba a grupos de amigos y hacía comentarios sutiles. «Es tan difícil encontrar personal que se quede quieto, ¿no crees?», dijo, mirando a Rosa a los ojos. A veces se confunden y creen pertenecer a otro mundo. Algunos reinaban, otros asentían con aprobación. Se sembraron las semillas del juicio. Ricardo, que había oído una de estas frases antes, sintió una incomodidad inmediata. Se acercó a la barra a beber un vaso de agua y, a un paso, vislumbró fugazmente a Rosa. En sus ojos noté nerviosismo, pero también una silenciosa determinación. Ella continuó sirviendo con cuidado, sin devolver las miradas de desprecio que algunos le lanzan cuando creen que no sabe. Cuando la noche avanzó y el alcohol empezó a soltar las lenguas, Elena decidió que había llegado el momento de su número 1. Tomó una copa, la colocó cerca del centro de la sala y golpeó suavemente el cristal con una cuchara. Las conversaciones se silenciaron hasta que todos estuvieron presentes. «Queridos amigos», dijo con una amplia sonrisa, «ante todo quiero agradecerles por estar aquí celebrando la vida de Ricardo, un hombre que ha trabajado duro y se merece todo lo que tiene». Hubo un aplauso cortés. Ricardo tocó ligeramente el techo. «No me gustaron los discursos sorpresa». Elena continuó. «Hoy no quiero hablar solo de éxito y dinero. Quiero hablar de algo que parece estar de moda. La idea de que cualquiera puede cruzar las fronteras sociales solo con buenas intenciones». Al final del día, su mirada se deslizó, lenta y deliberadamente, hacia Rosa, que sostenía una bandeja de corazones cerca de la puerta del comedor. Algunos invitados siguieron esa mirada y también se quedaron pegados a ella. Rosa sintió que el corazón le golpeaba el pecho, pero mantuve la bandeja firme. «En esta casa», continuó Elena, «siempre hemos valorado el trabajo, pero también es importante que cada persona entienda su rol. No es lo mismo ser dueño que empleado. No es lo mismo haber construido un imperio que se pasa la vida limpiando lo que otros ensucian». Un murmullo recorrió la habitación. El mensaje era claro, aunque estaba envuelto en sonrisas y palabras suaves. Ricardo sintió que la sangre le subía a la cara. Miré a Elena con incredulidad, pero ella continuó hablando, como si nada. «Rosa, cariño, ¿podrías venir un momento, por favor?», pregunté con una voz dulce pero llena de veneno. Rosa dudó, pero obedecí. El camión descendió lentamente a unos pasos. De Elena y de todos esos ojos que ahora la miraban fijamente. Golpeó la bandeja con tanta fuerza que los nudiles se pusieron blancos. Elena sonrió al público, como si hubiera estado presentando una curiosidad exótica. «Amigos», anunció, «les presento a Rosa, la señora que nos ayuda con la limpieza y el servicio». Es trabajadora, sin duda. Pero dime, Rosa, ¿qué te parece tu trabajo? ¿No sueñas con algo más? La pregunta lanzada en público fue una trampa. Algunos invitados se inclinaron hacia adelante, curiosos. Rosa tragó saliva, respiró hondo y respondió con la misma dignidad que la había guiado toda su vida. «Señora, cualquier trabajo honesto vale la pena. Y agradezco tener mi mano». Su voz sonaba grave, aunque por dentro se sentía expuesto como nunca antes. La sala quedó en silencio por un momento. Elena forzó una suave carcajada. «Claro, claro. Pero todos debemos recordar a dónde podemos llegar, ¿no? No vayas a menos que alguien se confunda y piense que perteneces a una mesa donde solo se sirven vasos». Se oyeron algunas risas tensas. Ricardo apretó los puños, debatiéndose entre que lo llamaran por cortesía o intervenir de inmediato. En ese preciso instante, algo en su interior decidió que ya había visto suficiente humillación en su vida y que no pensaba permitir que se repitiera con su propia tecnología, y menos con la única persona que le había devuelto un poco de fe en la humanidad. Ricardo dio un paso rápido antes de que nadie reaccionara.
El murmullo de la sala se apagó cuando su voz, firme y contenida, irrumpió en la sala. «Elena, ¿qué haces?», pregunté sin rodeos. Fingió sorpresa manteniendo la sonrisa. «Solo hablo de realismo, Ricardo. Que cada uno separe su lugar. No exageres». Dejó su jarrón en una mesa cercana y regresó con los invitados. «Si vamos a hablar de lugares, entonces también tenemos carácter», dije mirando a todos. «Rosa no es solo la señora que limpia, es la única persona que, durante muchos años, ha tenido la oportunidad de robar una cantidad importante de dinero sin tocar un solo billete». Un denso silencio invadió la sala. Varias miradas se cruzaron, sorprendidas. Rosa sintió que tenía las piernas abiertas. «Nunca imaginé que Ricardo revelaría eso a tanta gente», continuó, ahora mirando directamente a Elena. Otros, de un nivel social más bajo, se aprovechaban de todo, incluso dejándome atrás cuando aparecía alguien con más dinero. Elena palideció. Sabía muy bien a qué se refería. Intenté reír nervioso. «No mezcles asuntos personales con una simple observación sobre...» «No, Elena», interrumpió Ricardo. «Lo que llamas simple observación es humillación. En mi casa, humillar a alguien que trabaja honestamente no es aceptable». Algunos invitados estaban fuera de la vista, incómodos. Otros lo hacían discretamente, como si por fin alguien supiera lo que pensaban. Rosa permaneció inmóvil, con la bandeja en las manos, sin saber si iba a salir corriendo. Ricardo se acercó y, con un gesto tranquilo, tomó la bandeja y la colocó en una mesa cercana. «Rosa, no tienes que estar aquí ahora mismo», digo en voz más baja. «Si quieres, puedes ir a la cocina a descansar. Ya hiciste más que suficiente». Se quedó atónita, pero guardó silencio con una ligera inclinación de cabeza y se retiró, intentando no tropezar con las miradas penetrantes que la seguían hacia la puerta. Cuando salió, Elena intentó recuperar el control de la situación. «Exageras, Ricardo. Solo quería recordar que hay diferencias. No se puede tratar a una empleada como si fuera una igual». Se giró hacia ella cansado. «Trato a Rosa con respeto porque se lo ganó. Porque cuando no lo vi así lo elegí bien. Y eso, para mí, vale más que un apellido bonito o un vestido caro». La frase cayó como un golpe seco. Una de las invitadas, visiblemente incómoda, murmuró algo sobre la hora y se disculpó para irse. Otros la imitaron poco a poco hasta que el ambiente quedó vacío. La fiesta, que debería haber sido una demostración de poder y elegancia, terminó en un torrente de tensas despedidas y prolongados silencios. Elena, con su orgullo heredado, se acercó a Ricardo cuando éste se cayó varias veces en la sala. «¿Puedes decirme qué hiciste? Me humillaste delante de todo el mundo por culpa de una empleada». «No te humillo», respondió. «Es evidente que demostramos verdadera clase esta noche. Y no fuiste tú». «No voy a caer así», desvió la mirada apretándose el bolsillo. «Te arrepentirás de haberte enfrentado a esta mujer». Sin esperar respuesta, fue a casa del huésped y, poco después, salió con las maletas, llamando a un coche desde el móvil. La puerta principal se cerró con un golpe seco que resonó por toda la mansión. Ricardo se quedó solo en la habitación desordenada, rodeado de marquesinas vacías y restos de conversaciones interrumpidas. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió traicionado por su propia decisión. Había elegido defender a alguien que se lo merecía. Unos minutos después, se dirigió a la cocina. Encontró a Rosa sentada en un banco, con las manos entrelazadas, en silencio. Al verlo entrar, se levantó de inmediato. «Señor, si quiere, puedo terminar de recogerlo todo». «No hay necesidad de...» «Rosa», interrumpió, «hoy no quiero que limpies nada. Quiero que sepas que no hiciste nada malo. Quien se equivocó fue quien pretendió usar su dignidad para entretener a los demás». Bajó la mirada con los ojos brillantes. «Gracias por defenderme, señor. No estoy acostumbrada a que pase nada». «Se defendió con sus palabras», respondió él. «Solo dije en voz alta lo que era evidente para cualquiera que quisiera ver. Que tu valor no depende del uniforme que lleves». En ese momento, sin discursos bonitos ni promesas exageradas, algo cambió definitivamente entre ellos. Ricardo dejó de verla como la señora de la limpieza y dejó de verla como una persona de confianza. Rosa, por su parte, comprendió que,
Aunque el mundo siempre se había visto desde arriba, aún había lugares donde se podía reconocer su honestidad. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que esa noche, aparentemente tan amarga, sería el comienzo de una transformación mucho mayor en la vida de ambos. Los días posteriores a la fiesta, la mansión de Ricardo parecía más tranquila que nunca. Las flores frescas en los jarrones contrastaban con la sensación de resaca emocional que flotaba en el aire. No hubo llamadas de Elena, ni mensajes, ni explicaciones. Había desaparecido tan rápido como había regresado, dejando tras de sí un reguero de rumores entre los invitados y una molestia que Ricardo prefería no crear. Decidí no justificar nada ante nadie. Los presentes habían visto suficiente para formarse su propia opinión. Rosa volvió a trabajar como siempre, pero algo en su forma de moverse por la casa había cambiado. Seguía siendo discreta, puntual y cuidadosa, pero Ricardo notaba que cada vez que se cruzaban, aparecía una mezcla de gratitud y valentía. Una mañana, mientras limpiaba la mesa del comedor, la alargó con una taza de café. «Rosa, aunque la noche de fiesta fue difícil para ti», dije, apoyándome en el apoyo de un niño. «Quiero que sepas que, si necesitas hablar, aquí estoy». Terminó de planchar la tela antes de responder. «No se preocupe, señor. No era la primera vez que alguien me menospreciaba en mi trabajo, pero sí era la primera vez que alguien me defendía. Eso no se olvida». Ricardo parecía pensativo. Para él, la fiesta había sido un desastre social, pero para Rosa significaba algo mucho más profundo, una confirmación de que su dignidad valía más que la opinión de los demás. Sin embargo, el empresario empezó a contarnos otro detalle. Quería hacer algo concreto para sacar a Rosa de ese lugar de vulnerabilidad permanente, donde cualquier persona con poder podía humillarla. Unos días después, la llamé a la oficina cuando estaba a punto de terminar su jornada. «Rosa, siéntate un momento». «Por favor», dije de pie sobre una pared frente a la oficina. Se sentó con cuidado, sin soltar todo el bolsillo que llevaba en el agua. «Estoy a punto de abrir un nuevo taller en el centro», explicó. «Es un proyecto muy importante para mí y necesito a alguien de confianza que me ayude con la parte administrativa básica. Alguien que se separe, se encargará de todo como nosotros nos hemos encargado de esta casa». Rosa lo miró desconcertada. «Señor, nunca trabajo en un taller. No solo uso computadoras. No entiendo los roles importantes». «Así se aprende», respondió Ricardo con calma. «Lo que no se aprende es la honestidad. Eso usted ya lo tiene». La propuesta flotaba entre ellos. Para Rosa, la idea de cambiar el cepillo por una mesa de taller era casi absurda. Si él se hubiera pasado la vida limpiando lo que otros habían manchado, no te imagines en una oficina, contestando teléfonos y organizando documentos. Tendría que aprender muchas cosas desde cero. Digo, inseguro. «Tengo casi 60 años, señor. No soy una muchacha». «Precisamente por eso», replicó él. «He cargado con el peso físico del trabajo duro toda mi vida. Merece una oportunidad diferente. Si aceptas, nos encargaremos de las siguientes tareas y te enseñaremos lo necesario». Rosa permaneció en silencio varios segundos. Pensé en mi bebé, en las noches que salía de casa con dolor de espalda, en los inviernos arrastrándose por el suelo frío. También pienso en el miedo al fracaso, al ridículo frente a gente acostumbrada a manejar papel y ordenadores. «¿Y si no aprendo?», preguntó al final casi en voz baja. «Entonces lo habremos intentado», respondió Ricardo sin dramatismo. «Y si no funciona, siempre tendrás un lugar aquí en casa. Pero creo que te sorprenderás de lo que eres capaz». Esa noche, en su pequeño apartamento, Rosa le contó su propuesta a su hija. Él está acostumbrado a verla llegar agotada, mirándola con ojos brillantes. «Mamá, inténtalo», digo. «Nadie nos ofrece algo así todos los días. Si ese hombre confía tanto en ti, significará algo». Al día siguiente, Rosa regresó a la mansión con la decisión tomada. Busqué a Ricardo antes de empezar a limpiar. «Señor Montalvo», digo entrelazando nuestras manos, «si la oferta sigue en el suelo, acepto intentarlo. No prometo ser el mejor, pero prometo que me esforzaré». Ricardo sonrió por primera vez en muchos días, con auténtica alegría. «Es todo lo que necesito», respondí.
esfuerzo y honestidad. Además, lo construiremos juntos. A partir de ese momento, comenzó una nueva etapa para ambos. Rosa se organizó para reducir poco a poco los días de limpieza en la mansión y empezó a ir al pequeño taller que Ricardo estaba preparando en el centro de la ciudad. El miedo seguía allí, pero también una nueva, frágil y luminosa esperanza que le recordaba que aún no era tarde para aprender otra forma de vivir. En silencio, sin discursos ni promesas exageradas, el destino comenzó a girar a tu favor, impulsado por algo tan simple como haber decidido un día no conformarte con lo que no era tuyo. Durante las primeras semanas en el taller, Rosa se sintió como una extraña en otro planeta. El espacio era pequeño, con solo unas pocas mesas, un par de computadoras y un estante lleno de alfombras. Ricardo me mostró pacientemente dónde guardar los documentos, cómo encender la computadora y cuál era el número de teléfono principal. Para alguien acostumbrado a cargar con cubos, estos dispositivos resultan casi intimidantes. Al principio, las manos de Rosa eran descaradas cada vez que tenían que usar el teclado. Escribía la hora, se equivocaba a menudo y la borraba una y otra vez. Yo contestaba el teléfono con voz tímida, temiendo no entender a mis clientes. A veces confundía cerraduras, mezclaba papeles o dejaba una alfombra en el lugar equivocado. Cada error parecía confirmar lo que ella siempre había creído, que ese no era su mundo. Sin embargo, cada vez que se disculpaba, Ricardo respondía: Rosa, equivocarse es parte del aprendizaje. Lo importante es que no huyas del intento. Con el tiempo, empecé a anotarlo todo en un cuadernillo. Los pasos para registrar una llamada, cómo completar un formulario, qué decidir al contestar el teléfono. Llevaba la libreta a todas partes. Igual que antes, la llevabas en la mansión para dejar mensajes. Poco a poco, los movimientos torpes se volvieron más seguros. Un día, sin darme cuenta, respondí una llamada complicada. Anoté los datos y le di la información correcta a Ricardo sin dudarlo. Al llegar, se dio cuenta de que sus hermanos no eran ni de lejos los mismos que antes. Ricardo también notó la evolución. La vena llegó más erecta, con ropa más vieja pero elegida con cuidado, como si hubiera empezado a reacomodarse en este nuevo rol. Para apoyarla aún más, le propuse algo inesperado. Rosa, hay un curso nocturno para auxiliares, administrativo cerca de tu casa. Te lo cuento luego. Si te interesa, puedo pagar la matrícula. No es un favor. Lo considero una inversión para la empresa. Lo tomó de la mano sorprendida. ¿Crees que puedo aprender de mi edad? Creo que tu edad delata algo que muchos jóvenes no tienen: responsabilidad. Rosa aceptó. Las noches se hacen más largas, taller durante el día, clases por la noche, tareas domésticas y cuidado del bebé cuando regresa. Hubo momentos en que el cansancio empezó a vencerme, pero cada lucha superada alimentaba una llama interior que creía apagada. Desde hacía años, aprendí conocimientos básicos de informática, archivo, atención al cliente. Descubrió que podía entender conceptos que siempre le habían parecido reservados a otros. Después de unos meses, el taller dejó de ser un lugar inusual. Rosa organizaba horarios, revisaba contratos sencillos, confirmaba reuniones y mantenía los registros al día. Cuando algún proveedor llama, pregunta por la señora Rosa de administración, como si siempre estuviera allí. De media, mientras guardaba unas alfombras, oyó sin querer a los clientes hablando con Ricardo en la recepción. «Tu nuevo asistente es muy eficiente», comentó un comentario. «Se nota que cuidas los detalles. Se nota que tiene confianza», añadió el otro. «Eso vale oro hoy». Rosa sintió un nudo en la garganta. Nunca dije que la llamaran asistente con tanta naturalidad. En su mente seguía siendo la señora que limpia. Pero algo también estaba cambiando en su interior. Ya no andaba encorvada para pasar desapercibida. Empecé a ocupar mi propio espacio, aunque fuera pequeño. Mientras tanto, Elena, desde entonces, no había aceptado la derrota de aquella noche en la mansión. Por conocidos en común, se supo que Rosa ahora trabajaba en el taller de Ricardo y que, según los comentarios, se estaba convirtiendo en una parte importante del negocio. Esta noticia la dejó con una mezcla de rabia y desprecio.
De señora de la limpieza a asistente administrativa en unos meses, se burló de una llamada con una amiga. Se trata más de favoritismo que de méritos. Quizás deberías darle el tema, le sugerí a mi amiga. Acabarás peor. Alternativamente, respondió, Elena, la ciudad necesita saber quién es realmente este ejecutivo. Llevada por el resentimiento, empezó a sembrar dudas entre algunos clientes, insinuando que Ricardo estaba perdiendo objetividad al encariñarse demasiado con su empleada. También contactó con un periodista local, conocido por sus reportajes sensacionalistas. Le sugirió investigar la historia del ex limpiador que ascendió demasiado rápido, insinuando que detrás de eso había algo más que trabajo duro. No importaba si era cierto o no. Solo quería manchar la imagen de Rosa y al final heredar a Ricardo de donde más le dolía, su reputación profesional. Sin saber nada de estas intrigas, Rosa continuó con su rutina. Un día, mientras revisaba la agenda de la semana, Ricardo se acercó con una mezcla de orgullo y seriedad en la mirada. Rosa, la semana que viene inauguramos una nueva sede, más grande, digo. Vienen clientes importantes y algunos periodistas. Quiero que tú estés al mando de la organización. Función administrativa del evento. Abrió los ojos, asustada. ¿Yo delante de tanta gente? Usted sabía mejor que nadie cómo trabajamos aquí, respondí. Confío en que todo irá bien. Rosa sintió miedo de volver por un momento, miedo de ser observada, juzgada, comparada. Pero también recordé la noche de la fiesta, cuando me humillaron y aún así, mantuve la frente en alto. Si hubiera sobrevivido a eso, podría afrontar un evento profesional. Inspiró hondo y asintió. Hay todo lo posible para no decepcionarlo, señor. Me demostró muchas veces que era posible para nosotros hacer más de lo que muchos imaginaban, respondió Ricardo. Mientras se preparaban para la inauguración, estaban en el taller especial que, al fin y al cabo, tenía fuerzas dispuestas a transformar esta celebración en un nuevo intento de humillación. Pero esta vez, Rosa no era la misma mujer que entró en una habitación con dinero en la cómoda. Esta vez tenía conocimiento, experiencia y, sobre todo, la certeza de que su valor no dependía de la aprobación de quienes siempre lo miraban desde arriba. El día de la inauguración estuvo lleno de nervios y expectativas. La nueva sede era más grande, con una recepción luminosa y una sala de reuniones, preparada para recibir a clientes importantes. Rosa llegó mucho antes de la hora prevista, comprobando cada detalle: alfombras organizadas, credenciales en regla, agua y café servidos, proyector funcionando. Yo no llevaba uniforme de limpieza, solo una blusa sencilla y pantalones oscuros y bien planchados. Su mirada seguía siendo modesta, pero para quienes la conocían de antes, parecía una asistente administrativa como cualquier otra. Llegaron los primeros invitados, empresarios, proveedores, algunos representantes de otras oficinas. Los recibió con una sonrisa discreta, tomó sus nombres, los anotó en la lista y los envió a la sala correspondiente. Varios se sorprendieron por la seguridad de su discurso, por la claridad de sus instrucciones. Ricardo observaba desde la orilla, orgulloso de verla moverse por el espacio como si siempre le hubiera pertenecido. Entre los visitantes, sin embargo, apareció un rostro inesperado, Elena, acompañada de un hombre con una pequeña pinza en la mano. «Buenas tardes», le dije al hombre, acercándome a Rosa. «Soy periodista de un diario local. Me contaron que aquí hay una historia interesante sobre oportunidades y favoritismo». Rosa sintió un escalofrío, pero mantuve la voz firme. «Si desea información sobre la empresa, el señor Montalvo estará disponible en unos minutos», respondí. «Solo puedo ayudarle con lo básico». Elena, con una sonrisa penetrante, intervino. «Ah, pero tú eres precisamente la historia. Rosa, de señora de la limpieza a mano derecha del dueño en tan poco tiempo. Cualquiera diría que hay algo más que trabajo duro». Algunos invitados a nuestro alrededor se giraron con curiosidad. El periodista aprobó la atención. «¿Es cierto que llevas menos de un año limpiando casas y ahora estás coordinando el taller?», preguntó, levantando la grabadora. «¿Cómo explicas un ascenso tan rápido?». Rosa miró a Ricardo, que se acercaba y estaba advertido por la escena,
pero decidió responder antes de que él interviniera. Lo explico con algo sencillo, digo, sin apartar la mirada del periodista. Me dieron una oportunidad y no la desperdicié. Estudié de noche, trabajé de día, cometí muchos errores y seguí aprendiendo. El hombre insistió, insinuando. ¿No cree que también hay otras razones? Vallas personales, por ejemplo. Rosa respiró dulcemente. En otra ocasión, esta acusación lo hizo sentir pequeño, sucio, culpable sin motivo. Ahora, sin embargo, tenía algo más que defender, su propia historia. «Si insinúa algo deshonesto», respondí, con calma y firmeza. «Le invito a que vea los resultados. Desde que empezó aquí, la organización ha mejorado. Sus puestos se han cubierto y sus clientes han regresado. Las cifras están en estos informes. Una alfombra sobre la mesa. Puede revisarlas cuando quiera». Ricardo se colocó entonces a su lado. «Mi método de ascenso es muy sencillo», añadió. «Quien demuestra competencia y carácter crece». Rosa fue honesta cuando nunca soñó y trabajó duro cuando muchos se rindieron. Si a alguien le molesta, es un problema de conciencia, no nuestro. El periodista, al darse cuenta de que no podía lograr el escándalo que buscaba, despidió al reportero con un gesto de frustración. Algunos clientes, con buena experiencia con la empresa, intervinieron en nombre de Rosa, comentando en voz alta su eficiencia y trato respetuoso. Esta supuesta denuncia resultó ser cuestión de minutos, convertida en una audiencia pública para la transformación de una mujer que se había ganado su lugar. Elena, al notar que la bala le había salido por la culata, se retiró discretamente, con más orgullo que nunca. Al final del evento, se cerraron 3 contratos importantes. Varios asistentes se acercaron a Rosa para felicitarla por la organización. Un cliente importante me dice, a veces en confianza: «Ten en cuenta que tenemos que ocuparnos de esto como si fuera suyo. Eso no se compra». Rosa sonrió con humildad, pero en su interior sintió una nueva calidez. Por primera vez, la valoraban por algo más que su capacidad de purificar. Esa noche, y cuando se apagaron las luces del taller y se fue el último invitado, Ricardo y Rosa se quedaron solos en la recepción. «¿Dura la cuenta donde la saqué?», preguntó apoyándose en el dial. Miró a su alrededor, recordando mentalmente el camino desde el primer día en la mansión hasta allí. «Solo sabía que un día elegí no darme dinero que no era mío», dije. «Nunca pensé que esta decisión me traería aquí». «Eso es lo que marca la diferencia», respondió Ricardo. «Hay quienes se enriquecen perdiendo su alma y quienes ganan una nueva vida al no venderla». Rosa la miró emocionada. «Pensé en la noche de la fiesta, en la humillación, en el bebé que respiraba mejor gracias a las medicinas que ahora podía comprar, en los libros que empecé a leer por curiosidad. No se sentía mejor que nada, pero era distinto. La de la mujer que tuvo un día frente a una cómoda carga de facturas. Si esta historia te recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad, compártela con alguien especial. Y si aún no la tienes, suscríbete a Amor Sincero. Aquí te esperamos cada día con una nueva historia llena de vida y emociones. Ahora dime en los comentarios, ¿qué dirías en el lugar de Rosa? Si la escuchaste hasta el final, escribe «Gracias por esta historia» para saber que estás conmigo hasta el último segundo.